instauró ninguna inquisición, sino hasta después de muerto el rey Fernando Aragón, con Carlos V, en 1525. El rey Fernando no quería realmente imponer este bautismo forzoso, tampoco fue impuesto durante su gobierno, porque había en realidad una relación diferente entre los moriscos y la nobleza. A diferencia de Castilla, ¿no es cierto? Aragón no puso comparable presión en estas conversiones debido justamente a las demandas de la clase noble que necesitaban del sustento económico que brindaba la población morisca en Aragón, que significaba un 20% de la población total. Entonces el rey no quería realmente tener problemas con la nobleza. Por eso sería, más que por simpatizar probablemente con la religión musulmana, ¿no? Esto es una variable, yo quería mostrar esto, y vamos a pasar a la siguiente. Aquí estamos con el nieto de los reyes católicos, Carlos V. Carlos V está muy molesto y escribe en una carta firmada en 1518, donde denuncia la política blanda de su abuelo, es decir, Fernando de Aragón, y la situación de desorden generada por esto. En esta carta dirigida a la Casa de Contratación, el rey amargamente criticó la actitud permisiva de los oficiales reales que monitoreaban el paso de la gente en el puerto de Cádiz. Está diciendo acá: y ahora yo soy informado que por virtud de cierta habilitación y composición que se hizo por mandado del rey católico rey mi señor, es decir, Fernando de Aragón. ¿Qué hizo mi abuelo?, decía él. Probablemente él estaba mucho más comprometido con la política ortodoxa de la reina Isabel la Católica. Que haya en Santa Gloria, dice que habéis dejado y dejáis pasar todos los que quieren, es decir, toda gente que estaba prohibido pasar, aunque sean de la condición susodicha, de que he sido y soy maravillado de vosotros. Estaba escandalizado, en otras palabras, en el lenguaje contemporáneo, ¿no? Esto, cuando yo hice este rastreo de fuentes alternativas, ¿no? Porque dije, bueno, ¿qué decía la legislación española de migración? ¿Habrá sido tan contundente? Me di cuenta que no, totalmente que no, ¿no? Y mi sorpresa fue mayor luego, cuando aquí tenemos ya se ha pasado la primera mitad del siglo XVI. Hubo una circunstancia, como sabemos nosotros, entre los inicios de la conversión forzosa en Castilla, en 1502, hasta la expulsión final del contingente morisco de la península en 1609, ¿no es cierto?, ocurrió la rebelión de los moriscos en Alpujarras, en 1568. Pocos años después, cuando los moriscos fueron vencidos de Alpujarras, ¿no es cierto?, el rey Felipe II ordenó la dispersión de las comunidades moriscas desde Granada en Castilla, por todo Castilla, ¿no es cierto?, dispersando las unidades familiares en nuevas localidades controladas por las autoridades cristianas. ¿Pero qué pasó? Hubo un problema estructural. Luego de esta expulsión, realmente, como menciona la historiadora Mary Elizabeth Perry, que ha dedicado un capítulo a este estudio, en su libro Moriscos y la política de religión en la España moderna, en realidad está en inglés, ella dice así: luego de la expulsión de Granada y la subsecuente dispersión en Castilla, el problema fue la imposibilidad a nivel estructural. Los oficiales de Sevilla y de otras ciudades aceptaron duramente recibir a los moriscos, dado que tendrían que encontrar casa para los nuevos residentes, trabajos y programas de caridad para mantenerlos, tareas que podrían haber sido frustrantes. Es por ello, por la falta de infraestructura, la falta de capacidad material, ¿no?, porque tanta gente en Andalucía, tan apretado, viviendo, y encima más gente llegando a borbotones, es por ello que el rey Felipe II ordenó la embarcación de un gran contingente de moriscos a Nueva España, hacia 1570 aproximadamente. Se sabe de esto por una carta fechada en 1578 por los presidentes de la Real Audiencia de Nueva España, que reportaron al rey los serios inconvenientes que ocasionaban la presencia de los moriscos para la labor evangelizadora en la colonia. Y por ello que, en respuesta, ¿no es cierto?, el rey Felipe II dice esto:
que está por nosotros ordenado que no pasen a estas partes esclavos berberiscos, so pena de perderlos los que los llevaren. Se ha ejecutado hasta que ahora han pasado algunos moriscos del reino de Granada, con licencia nuestra, con los cuales hay los mismos inconvenientes que con los berberiscos. ¿Quiénes eran los berberiscos? Bueno, pero ya está claro aquí que la dispersión de Granada fue mayor e inundó transatlántico, ¿no? Es decir, pasó al continente americano. O sea, es, en otras palabras, flagrante la emigración morisca en el siglo XVI. Tan masiva no se sabe, pero sí hubo esta suerte de incongruencias y bastantes contradicciones en la legislación y pragmática real en el siglo XVI. Es lo que yo quería más o menos como una sinopsis mostrar. Y el trasfondo de esto se explica por todas estas realidades tan diferentes entre los reinos y sus fueros, y sus leyes y las realidades poblacionales. Y también por la cuestión de conquista, ¿no? Es decir, también hacía falta gente que fuera al nuevo mundo para cubrir necesidades emergentes de la labor colonizadora, en fin, muchas razones. Y ahora también vemos este asunto de los berberiscos. Los berberiscos eran también gente asociada a la religión musulmana, pero originales de Berbería, el norte de África. Tenían mucho contacto con Andalucía, estaban muy cerca en realidad, el Magreb, estamos como un paso. Y también parece que era tal la fluidez, el contacto que había y la migración a Iberia, del norte de África, que se denunció bastante el paso de los berberiscos de Berbería. Y el problema era que no estaban bautizados, ¿no? Porque en realidad, vamos a observar acá, en la siguiente, los berberiscos también fueron llamados esclavos blancos. En realidad, sí hubieron licencias expresas, eso se lee en los libros de cédulas reales, compilaciones que están hechas por los historiadores Porras Barnechea, Conetsky, etcétera, ¿no? Sí se dieron, en realidad, licencias expresas a los conquistadores, por ejemplo, del Perú, que solicitaban pasar con sus esclavas blancas o esclavos a las Indias, ¿no? Lo que pasa es que esos permisos se daban siempre y cuando estos esclavos de Berbería o nacidos en Castilla, es decir, moriscos, ya convertidos al cristianismo, moriscos, habrían sido convertidos desde temprana edad, o sea, habían sido aculturados, tendrían ya cierta aclimatación o también asimilación del mundo cristiano y la seguridad de que no iban a ser elementos perniciosos, digamos, ¿no?, en América para la labor evangelizadora. Entonces, se daban esos permisos con estas exigencias, ¿no? No obstante, había muchísimas denuncias de que muchos esclavos de Berbería migraban sin cesar todos los días, ¿no? Eso se lee constantemente a partir de la repetición de esta legislación que no se cansa y no cesa. Entonces, esta repetición nos habla bastante de esta inquietud y esta ansiedad en la corona por no poder frenar el paso de los berberiscos a América. Hombres y mujeres, se decía, esclavos berberiscos, así como los moriscos libres que han sido recientemente convertidos, o sea, no esclavos, porque habían moriscos esclavos que viajaban con sus amos y habían otros que no eran esclavos, pero que también estaban viajando. Van a las Indias todos los días a pesar de las provisiones que lo prohíben, ¿no? Entonces, yo lo que brevemente quería mostrar es esto, ¿no? Cómo esta heterogeneidad al interior de la península ibérica, ¿no?, tildada por esta diversidad de reinos y sus fueros, y también esas contradicciones internas y las necesidades de urgencia que atraviesa la corona española en el siglo XVI, hace realmente que haya un interés también profeso desde la oficialidad para la emigración de los moriscos a América, ¿no? Definitivamente esta sinopsis se complementa con el estudio de casos, ¿no?,
que ya registra la trayectoria, por ejemplo, de estos esclavos o moriscas que llegan a Hispanoamérica. Hay información y documentación precisa sobre, por ejemplo, la presencia de moriscas esclavas o esclavas blancas, como se les decía, también algunos berberiscos en Santo Domingo, desde tempranas fechas. También en Nueva España en más cantidad. En el Perú también he podido yo también rastrear la trayectoria de algunas personas de ancestro árabe, ¿no? Musulmán. Pero yo quería acotar sobre los usos del término morisco. Morisco, como sabemos, vendría a significar en su sentido más restringido, ¿no es cierto?, aquel mudéjar o musulmán quien luego de la conversión forzosa en 1502 empieza a vivir bajo el dominio cristiano. Él ya sería también sometido a la Inquisición, los mismos derechos y deberes de un cristiano, ¿no es cierto? De acuerdo al historiador Harvey, que es un gran estudioso del mundo árabe en la península ibérica, nos dice que si bien el término morisco se acuña en ese entonces, realmente no llega a calar en la usanza cotidiana en España, sino hasta después de 1550. Es decir, que no se usa el término morisco realmente para referirse a estos nuevos conversos, ¿no? No obstante, la evidencia, habría que revisar un poquito esto, también yo quisiera sugerir, dado que la evidencia en Lima, ¿no?, por ejemplo, en los libros de bautismo, en los protocolos notariales del siglo XVI, de 1530 a 1540, ya nos están hablando expresamente de moriscos y moriscas en Lima, en no poca cantidad en los libros de bautismo, ¿no?, donde en realidad encontramos varios nombres de moriscas que serían las primeras madrinas, ¿no?, de los mestizos, de los hijos mestizos, los primeros mestizos en el Perú, en 1530. La historia de las moriscas, sobre todo, hay que decir que en realidad migraron moriscas y no moriscos, se podría decir, ¿no?, que en realidad aparentemente fue así, debido a que eran requeridas en mayor cantidad por los conquistadores por ser criadas, llegando muchas de ellas como criadas o esclavas también. Tenemos, por ejemplo, yo tengo un rastreo de vidas pormenorizado de algunas de ellas, pero la famosa Beatriz de Salcedo, ella vino al Perú como criada del veedor García de Salcedo, y ella, su trayectoria es una de las más sorprendentes, dado que llegó a ser realmente la mujer más rica, no sé si en nivel de estatus quizá no social, pero sí más rica casi, de mediados del siglo XVI en Lima. No traje acá la carta de dote, pero por una razón técnica se coló, pero no está. Yo quiero mencionar que su carta de dote fue la carta de dote que yo tengo registrado más, es decir, ¿no?, cuantiosa, 20,000 pesos. Fíjense ustedes, una casa costaba, una buena casa, la casa de, qué sé yo, Hernando Pizarro, Francisco Pizarro, cerca de la Plaza Mayor, 4,000, 5,000 pesos en aquel entonces. Un buen esclavo, caballo, también un caballo podría costar 400 pesos, pero bueno, ¿no?, 300 y 500 pesos, un promedio. Una buena dote de familia rica, entre 2,000 y 5,000 pesos, o 3,000, máximo 5,000, realmente entre 2,000 era el estándar, una buena dote de matrimonio, que era obviamente los bienes que